Es el mayor temor de muchas personas, incluso más que la muerte, puesto que no saber cuál fue el destino de una persona es algo con el que muchas familias tienen que aprender a vivir. Pistas falsas, una mala investigación de la policía o simplemente la falta de evidencia es con lo que tienen que lidiar las personas que se quedan y buscan respuestas. Hoy hablaremos de 3 casos de desapariciones que hasta el día de hoy no pueden resolverse y siguen siendo un misterio. Paula Welden nació el 19 de octubre de 1928 en Stamford, Connecticut. Era la mayor de 4 hermanos y creció sin contratiempos junto a su familia. En 1946, Welden era estudiante de segundo año en la Bennington College, un centro universitario ubicado en Bennington, estado de Vermont. Su dormitorio universitario estaba en la residencia Dewey House, una de las más antiguas en los terrenos de la universidad y que permanece hasta el día de hoy. Llevaba una vida universitaria normal, tenía amigas, se involucraba en actividades de la universidad y practicaba baile. Paula trabajaba a tiempo parcial en la cafetería de la universidad. El domingo 1 de diciembre había trabajado durante el turno del almuerzo. Al término de su turno, decidió salir del centro y adentrarse en una ruta de senderismo a pocas millas del campus llamada Long Trail. Paula conocía dicho sendero que era bastante popular, pero aún no había tenido la oportunidad de caminarlo. Paula había invitado a algunos amigos, pero debido a que tenían cosas que hacer, decidió ir sola. Su ropa era adecuada para el clima de esa tarde, pero no para la caída anticipada de temperatura por la noche. No empacó ninguna bolsa con ropa extra, ni llevó dinero para posibles incidentes, esperando que la caminata no se alargara más de unas pocas horas. Welden caminó por la entrada del campus y giró hacia la ruta estatal 67A, cerca de la entrada de la universidad. Siguió este paseo hasta alcanzar la ruta estatal 9, cerca de Bennington y Woodford Hollow. El contratista local Louis Knapp la recogió y la condujo hasta su casa en la ruta 9, a unos 4 kilómetros de la ruta. Desde ese punto, Welden pudo haber hecho autostop o continuar andando el resto del camino. Se encontró con un grupo de excursionistas a aproximadamente las 4 de la tarde, que caminaban por el sendero mientras Welden lo realizaba en sentido opuesto. Ella se acercó y les hizo algunas preguntas sobre el tramo. Los excursionistas le recomendaron no recorrer el sendero tan tarde. El sendero era de 270 millas que atraviesa las Montañas Verdes y termina en la frontera con Canadá. El tramo que ella recorría ascendía a la montaña Glastonbury. Es posible que continuase en el bosque cuando oscurecía, y se presumió que pudiera continuar su caminata por la zona del valle de Ballsbrook, pero nadie pudo confirmar esta hipótesis. La última vez que la vieron fue cruzando un puente que conducía al sendero. El sol se puso aproximadamente una hora después, la temperatura bajó y finalmente empezó a nevar. Paula Welden nunca más fue vista. El lunes, su compañera de habitación Elizabeth Thompson descubrió que nadie había dormido en la cama de Paula. Acudió a la administración de la escuela. Se contactó a la familia de Paula y su padre acudió de inmediato a Bennington y organizó una búsqueda. En ese momento, Vermont no contaba con una fuerza policial estatal. Los buscadores eran principalmente voluntarios, incluyendo estudiantes, scouts y miembros de la comunidad. Sin personal capacitado, la búsqueda fue desorganizada. Para el 5 de diciembre, se había llamado a la Guardia Estatal, así como a la policía de los estados vecinos. Más de 300 personas, entre policías, guardias estatales y voluntarios, comenzaron una búsqueda que abarcó un área de 7 millas cuadradas. Contaron con la ayuda de perros y aeronaves. Se ofreció una recompensa: $5,000 si se encontraba viva, $2,000 si se encontraba muerta, por información que permitiera descubrir el paradero de Paula. Sin embargo, no se encontró rastro alguno. La desaparición generó mucha publicidad. El caso salía en periódicos. El padre de Paula siguió varias pistas por presuntos avistamientos de ella,
pero no llegó a ninguna parte. El 16 de diciembre, el señor Weldon empacó las cosas de Paula y se marchó. Los voluntarios continuaron las búsquedas periódicas, pero el mal tiempo los frustró. Un informe indica que se realizó una segunda búsqueda en mayo, nuevamente sin resultados. Hubo varias teorías. El Estado concluyó que Paula se perdió en el bosque y murió a causa de los elementos. Hizo mucho frío durante la noche y ella no estaba preparada para el clima. Contrariamente a esta teoría, la zona era rocosa y no propicia para desviarse del sendero. El padre de Paula inicialmente culpó a un novio que desaprobaba. Paula no había regresado a casa para el Día de Acción de Gracias, posiblemente debido a una pelea que tuvieron por su novio. Su compañera de piso admitió que Paula había estado deprimida antes del día de su desaparición. Otra teoría apuntaba a Fred Gadet, un leñador que vivía junto al sendero cerca de Bickford Hollow. Se convirtió en una figura de interés. Dio declaraciones contradictorias a la policía en el transcurso de 2 investigaciones. En 1955, afirmó haber seguido a Paula y saber dónde estaba enterrada, pero tras testimonios contradictorios, declaró que lo hizo por fama. Algunos especulan que Paula huyó sola o con su novio, pero dejó un cheque por una gran suma de dinero, además de todas sus pertenencias. La teoría final sobre la desaparición de Paula es que fue víctima del llamado Triángulo de Bennington, nombre acuñado en los años 90 para describir la zona alrededor de la montaña Glastonbury, donde 5 personas desaparecieron entre 1945 y 1950. Se supone que el triángulo ejerce cierto poder místico y más recientemente ha sido un foco de actividad ovni. Lo cierto es que los 5 casos son muy diferentes entre sí. A más de 70 años de los sucesos, su desaparición sigue siendo uno de los misterios más grandes de Estados Unidos. ¿Y cuál habrá sido el destino final de Paula Weldon? Benjamin Bathurst nació en 1784, hijo del obispo de Norwich y parte de una influyente familia británica. A los 25 años fue enviado como diplomático a Austria, representando a Gran Bretaña durante las guerras napoleónicas. Su misión era formar alianzas contra el expansionismo francés de Napoleón. Cuando la situación política se volvió peligrosa tras la derrota austriaca en Wagram, Bathurst recibió la orden de regresar a Londres de inmediato y en secreto. En su viaje de retorno, Bathurst tomó una ruta poco transitada para evitar ser interceptado por espías franceses. El 25 de noviembre de 1809, se detuvo en la posada White Swan, en el pueblo alemán de Perleberg, Brandenburgo, acompañado de su ayudante Krause. Los informes indican que Bathurst estaba nervioso y paranoico, convencido de que era seguido. Durante su estancia en la posada, escribió cartas apresuradas y pidió mantener su identidad en secreto. Incluso pidió revisar personalmente los caballos del carruaje. Aproximadamente a las 9 p.m., Bathurst y Krause salieron de la posada para revisar el carruaje, que estaba en el establo trasero. Bathurst caminaba unos pasos delante de Krause, cuando Krause miró hacia otro lado por un segundo y volvió la vista hacia Bathurst. Ya no estaba. Ni pasos, ni gritos, ni señales de forcejeo. Krause lo buscó en los alrededores de la posada, pero no podía explicar la desaparición. Lo buscaron en el bosque, en los alrededores del establo, en el pueblo. Nada. Fue como si se hubiese desvanecido en el aire. Las autoridades locales organizaron búsquedas durante días. Se registró cada casa y granero de la zona. Una capa negra y su sombrero fueron hallados en el baño de una casa abandonada cerca del bosque. Pero no había rastros de sangre, ni huellas. Los perros de rastreo perdían el olor repentinamente, como si hubiese desaparecido en una zona sin salida. Con el tiempo, muchas teorías emergieron: que fue secuestrado por espías franceses, aunque no se hallaron pruebas. Tal vez fue asesinado por bandidos,
aunque no se encontró cadáver ni pertenencias robadas, o incluso que Bathurst sufrió un colapso nervioso y huyó al bosque muriendo sin que lo encontraran. En 1852, 43 años después, se encontraron unos restos humanos en el jardín de una casa cercana a Perleberg, con fracturas en el cráneo. Algunos creyeron que eran los de Bathurst. Sin embargo, la identificación nunca fue concluyente. El cráneo fue perdido, y los restos no fueron preservados de forma profesional. Hasta hoy, Benjamin Bathurst sigue siendo considerado uno de los casos más extraños y sin resolver del siglo XIX, pasando a la historia como el hombre que se desvaneció en el aire. Maura Murray nació el 4 de mayo de 1982, en Hanson, Massachusetts. Era la cuarta de 5 hijos en una familia muy unida. Su padre, Fred Murray, trabajaba en mantenimiento de propiedades, y su madre, Lori, era enfermera. Desde pequeña, destacaba por su inteligencia, tenacidad y fuerza física. Obtuvo buenas calificaciones y fue admitida en West Point, una prestigiosa academia militar de Estados Unidos. Pero tras un incidente menor de disciplina por robo de maquillaje, abandonó West Point y se transfirió a la Universidad de Massachusetts Amherst, donde estudiaba enfermería. Unos días antes de su desaparición, Maura tuvo un colapso emocional mientras trabajaba en la residencia universitaria, donde hacía vigilancia nocturna. Además, había tenido un accidente de auto unos días antes, el 7 de febrero, cuando manejaba el auto de su padre. Golpeó una barrera mientras regresaba de una fiesta. Su padre, Fred, no se enojó públicamente, pero era otra señal de que algo en la vida de Maura estaba fuera de equilibrio. El 9 de febrero de 2004, Maura Murray, de 21 años, envió un correo a sus profesores diciendo que un familiar había fallecido y que estaría fuera unos días. Era mentira. No había ninguna muerte familiar. Según la investigación, se supo que empacó algunas pertenencias, ropa, productos de aseo, libros de clase y hasta su osito de peluche. Retiró $280 en efectivo, compró algo de alcohol en una tienda de licores y emprendió el viaje en su coche Saturn negro de 1996. Su destino final, nadie lo sabía con certeza. Se sospecha que quería ir al norte, hacia New Hampshire o Vermont. En la localidad de Woodsville, New Hampshire, una vecina escuchó un fuerte golpe. Salió de su casa y vio un auto chocado contra la nieve en la curva de una carretera rural. La ruta 112, en Haverhill. La conductora era Maura. Eran poco más de las 7 de la tarde cuando la testigo rápidamente notificó a las autoridades del siniestro. En la llamada al 911, dijo haber visto la silueta de un hombre que parecía estar fumando dentro del auto, pero no estaba segura. También mencionó que otro vecino se acercó al lugar a auxiliar. Un conductor de camión que regresaba a casa después de su jornada laboral se detuvo a auxiliar a Maura Murray. Sin embargo, ella le pidió que no avisara a la policía. Al parecer, ella ya había llamado a una grúa para que se hiciera cargo. Pero según el testimonio del conductor, algo que llamó su atención fue que Maura no paraba de temblar y no estaba seguro si era por el accidente, el frío o por otra cuestión. Cuando el conductor se retiró del lugar, se dio cuenta que no había señal en esa zona y por lo tanto Maura no pudo haber avisado del accidente. Entonces decidió notificar a la policía y efectivamente no había ningún registro de llamada de Maura Murray que notificara el siniestro. Aproximadamente a las 7:16, la policía llegó al lugar del accidente, pero ya no había rastro de Maura en el auto ni en los alrededores. La policía revisó el auto, pero se percataron que estaba cerrado. El vehículo se encontraba muy dañado y era inutilizable. Los agentes empezaron a buscar en los alrededores, pero no había rastro de Maura. Además, se percataron de huellas alrededor del auto y manchas de vino. En el interior del auto encontraron una caja de vino,
una licencia de conducir, ropa, guantes, una serie de mapas del estado de New Hampshire y Vermont. Sin embargo, ni el teléfono, tarjetas de crédito y otros objetos se encontraban en el auto. Casi 24 horas después, Maura fue declarada como desaparecida y comenzaría su búsqueda. Se empezaron a indagar sobre los movimientos de Maura días antes de la desaparición para conseguir pistas y poder determinar si era una huida voluntaria u otro motivo. El caso era complejo y lleno de incógnitas, por lo que se decidió revisar su domicilio además de sus registros telefónicos y su correo electrónico. Se supo que la última foto conocida de Maura es cuando retiró dinero del cajero automático un par de horas antes de desaparecer. El tiempo fue pasando y hubo muchas pistas confusas. Las investigaciones se estancaron y la familia de Maura todavía no tenía una respuesta. La policía propuso varias teorías, como que ella desapareció por voluntad propia para iniciar de cero, o tal vez que alguien la recogió y se la llevó. Las teorías y especulaciones estaban a la orden del día, pero sin respuestas o nuevas pistas que pudieran acercar a los investigadores a una posible resolución del caso. El tiempo comenzó a pasar. Su familia ha afirmado que las autoridades descartaron el caso como fuga voluntaria, lo que retrasó acciones clave en los primeros días. A lo largo de los años, nuevas teorías se han puesto sobre la mesa, entre ellas que tuvo un ataque de pánico, o que se encontró con un desconocido, o huyó a otro país, etc. Lo cierto es que es un caso que desconcierta hasta el día de hoy, y muchos apuntan a la policía por no poder avanzar la investigación y determinar si Maura iba acompañada el día del accidente, o diversas pistas, o posibles huellas digitales en el vehículo para obtener un sospechoso. Han pasado más de 20 años. Maura Murray no ha sido encontrada. Ninguna llamada, ningún testigo confiable, ni un cuerpo. Su familia sigue buscando. Su caso ha sido tema de libros, podcasts, teorías de Reddit e incluso programas de televisión. Pero hasta hoy, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió en los 10 minutos entre el accidente y la llegada de la policía? El caso de Maura Murray es considerado una de las desapariciones más desconcertantes y misteriosas de la historia de Estados Unidos, y no se sabe si algún día su familia podrá cerrar este trágico episodio y saber cuál fue el destino de Maura Murray. Si les interesa este tipo de casos, no duden en suscribirse, me ayudaría mucho. Gracias por ver. Adiós.